Muy buenas tardes, bienvenidos a todos al taller número 3 de este 10º Congreso de Investigación. Con nosotros vamos a tener a nuestra primera participante. Ella es María Pangol Albarracín, cuya ponencia se titula Sistema de Estrategias para el Aprendizaje de la Lectura en Estudiantes de Séptimo Grado de Educación General Básica de la Unidad Educativa Manuela Garoica de Calderón. Para esto, ella tiene 10 minutos. Adelante, mi estimada María, el espacio es tuyo. Muy amable, doctora. Buenas noches con todos. Sí, voy a compartir unas diapositivas. Bien, ya podemos ver tu presentación. Ya, gracias. Bueno, mi tema de investigación es el sistema de estrategias para el aprendizaje de lectura en estudiantes de séptimo año de EGB, un proyecto para la implementación en la unidad educativa Manuela Gareco de Calderón en Cuenca, Ecuador. Este proyecto principalmente nace ante la necesidad de ayudar a los chicos de esta edad y de este año de básica el gusto por la lectura, sobre todo para ayudarles sobre la comprensión lectora, que es un problema de manera muy centrada en mi institución. ¿Ya? Sabiendo que la lectura es base del aprendizaje, no solamente a nivel académico, sino también a nivel personal, ya que si se domina la lectura, fácilmente puede el estudiante o la persona puede fortalecer el pensamiento crítico, puede tener la capacidad de argumentación y no solamente se queda, como ya expliqué, en la parte académica, sino también en la vida cotidiana. El objetivo general de este sistema de estrategias es implementar un sistema de estrategias para el aprendizaje de la lectura y sobre todo incentivar el interés por la lectura, ya que muchos de los estudiantes no sienten este interés innato. Para cumplir este objetivo general, em, tenemos tres objetivos específicos, que primero es identificar las causas, las causas de la dificultad del proceso lector. Ya puede ser esto la poca comprensión lectora, la falta de vocabulario o simplemente la motivación que no tienen los chicos para leer. Después de identificar estas dificultades, lo que busco es diseñar actividades y estrategias pedagógicas innovadoras, sobre todo, que llamen la atención de los estudiantes, enfocados a nivel cognitivo y emocional. Y por último, evaluar los resultados obtenidos, tal vez para hacer algunos ajustes o mantener con estas propuestas que se han implementado. Este, este proyecto se basa en algunos teóricos y sus enfoques. En primer lugar, tengo la teoría constructivista, representada por Frank Smith, quien aluce que el lector formula hipótesis y puede hacer predicciones sobre lo que lee. Cuando esto ocurre, Frank Smith sostiene que la comprensión del texto es mucho más global. También John Guthrie también está dentro de esta teoría constructivista, pero él le suma un extra que es el enfoque motivacional. Para Guthrie, eh, la motivación del contexto lector es de mucha más ayuda para la comprensión lectora, porque el estudiante vería así a la lectura como algo más útil y mucho más si está enfocada a los intereses personales, de acuerdo a sus gustos y de acuerdo a su nivel lector. Entonces, en este sentido, Frank Smith y John Guthrie, al ser constructivistas también y poner un enfoque motivacional, ven el aprendizaje de la lectura como un proceso de construcción activa del conocimiento, y al ser constructivista ellos justamente sostienen que el lector es una, toma el papel activo dentro del proceso, no simplemente toman el papel de decodificador de forma mecánica. Luego voy con la teoría de Vygotsky, que es la teoría sociocultural.
Pues bien sabemos que para Vygotsky el aprendizaje ocurre en interacción con el otro y de ahí lo que él llamó la zona de desarrollo próximo. Entonces, cuando en la teoría sociocultural, al aprender con la interacción el otro, es muy importante algunas estrategias como lectura compartida, lectura en voz alta, debatir sobre un texto o trabajar en conjunto sobre la construcción de un nuevo conocimiento, hace que la comprensión del texto sea mucho mejor y el trabajo en equipo justamente es lo que sostiene que la lectura no solamente sea un acto individual, sino un trabajo colaborativo. Luego tengo la teoría de transacción estética de Louis Rosenblatt. Para él, la conexión a ver, la lectura no es solamente un proceso literal de decodificación, sino también es la interacción entre el texto y la parte emocional del lector. Eh, es decir, se entrelaza el texto con las experiencias propias, lo que genera que la lectura sea llena de identidad del autor e incluso aumenta su imaginación. Entonces, según estos teóricos y estas teorías, he aplicado algunos instrumentos de diagnóstico a docentes, a coordinadores y estudiantes de séptimo año para conocer cómo va el proceso lector. Entonces, eh, he tenido estos resultados justamente que entre ellos no tienen mucho apego, no se sienten muy motivados por la lectura, los textos no son adecuados a su gusto. Y la comprensión de actividades que ellos hacen después de una lectura va enfocado al texto, pero no sienten como la conexión. Entonces, la propuesta de estrategias de este proyecto es, con base a esas teorías, eh, em, se podría proponer un sistema de estrategia que no solamente arregle o ayude a la comprensión lectora, sino más bien también a la motivación, que ese es un elemento muy importante para que los estudiantes no sientan ese apego por leer. Entonces, la primera sería una lectura guiada basada en la teoría sociocultural de Vygotsky, en el que, en el que Vygotsky sostiene que la lectura, cuando está en interacción con el otro, mejora mejora su comprensión. Aquí en esta estrategia, la lectura guiada, el docente cumple un papel muy importante porque no es solamente el que regula la fluidez o la entonación de la lectura, sino Te también quedan 3 minutos. es quien ayuda a guiar. Bueno, otra estrategia es la dramatización, que aparte de ser una actividad creativa, recreativa, relaciona mucho la parte cognitiva con la parte artística del estudiante, dándole la libertad. Entonces, recursos digitales también es otro. En esta sociedad no solamente, bueno, los recursos digitales no solamente es con enfoque motivacional, sino también para cumplir las exigencias de esta sociedad globalizada, en donde los estudiantes obviamente siempre tienen contacto directo con ellos. En círculos de lectura, al estar relacionado con otros, los estudiantes aprenden a trabajar en equipo, a colaborar y construir en conjunto los conocimientos. Después de esta implementación del sistema de estrategias, necesitamos un plan de acción y coordinación docente para que todos se trabajen de manera integral para lograr el objetivo que es motivar a los estudiantes e incluso incentivarlos para que lean. Los resultados esperados es la motivación por la lectura y la comprensión lectora, dado que, como mencioné anteriormente, la lectura es la base de todo aprendizaje en la parte cognitiva y también en la vida diaria. El aporte práctico que busco con este proyecto de investigación es crear un manual de estrategias para el aprendizaje de la lectura que servirá como guía para los docentes. Luego, la metodología para implementar el sistema de estrategias que facilita la implementación de estas estrategias que mencioné anteriormente y el programa de capacitación docente orientado a formarles, ayudarles y guiarles en el proceso de nuevas prácticas para la lectura.
Eso es todo, muy amable. Muchas gracias, mi estimada María. Llevas un excelente avance de tu investigación. Sin duda estoy que estás muy próxima a poder culminar este informe de tesis y poder presentar ante la ciencia tu aportación. Muchas gracias. Muy Podemos dejar amable. de compartir. Tenemos a bien ahora a presentar al investigador Nelson Guillermo Gordillo Sánchez, cuya investigación se titula Sistema de Estrategias para la Enseñanza de la Lectura orientada a niños con capacidades diferentes del tercer año de Educación General Básica. Esta una estrategia para su implementación en la Escuela Manuel Ignacio Monteros Valdivieso en Loja, Ecuador. Adelante, Nelson, el espacio es tuyo. Podemos compartir la pantalla e iniciar con tu presentación. Sí, se ve, doctora. Perfecto, adelante. Muy buenas noches, doctora Lisbeth Brito, coordinadora del presente taller. Estimados compañeros, el tema mío es Sistema de Estrategias para la Enseñanza de la Lectura orientada a niños con capacidades diferentes del tercer año de Educación General Básica, una estrategia para su implementación en la Unidad Educativa Manuel Ignacio Montero, de Loja, Ecuador. Segundo, tenemos como introducción, tomando en cuenta que la lectura pues es la base para el aprendizaje de conocimientos, el desarrollo de la memoria, el aprendizaje significativo y principalmente que los niños de niños con capacidades diferentes no captan, no tienen digamos, el conjunto de habilidades que puedan captar las diferentes estrategias pedagógicas que el docente aplica, siempre adaptando a su ritmo de aprendizaje y potencialidad. Entonces, este proyecto nace con ese propósito de hacer un sistema de estrategias para la enseñanza de la lectura a niños con con diferentes dificultades de aprendizaje. Principalmente se basa en metodologías que ya el docente ha probado, pero que no tiene el mayor eficacia. Entonces ese proyecto nace para enseñarlos en esta unidad educativa de los niños de tercer año de básica. Como planteamiento del problema es que en la unidad educativa Manuel Ignacio Montero Valdivieso, los estudiantes de tercer año de educación básica tienen dificultades en la lectura, lo que dificulta su inclusión en el aprendizaje grupal. Las causas de este problema son principalmente que los docentes no tienen la habilidad, las estrategias necesarias para adaptar estas técnicas y habilidades de aprendizaje. También hay ausencia por parte de los apoyos de los padres de familia que a veces no comprenden, no ayudan en casa a hacer lo que es tareas adicionales, etcétera, ¿no? También vendría a ser una dificultad de que el gobierno nacional no contribuye con temáticas, digamos, de esta índole, de que actualiza a los docentes con competencias para tener habilidades de enseñanza, aprendizaje a los niños con capacidades diferentes. No se da muy frecuentemente estas ayudas. Entonces encontramos aquí que el sujeto de esta investigación es los estudiantes de la educación, de la unidad educativa Manuel Ignacio Monteros Valdivieso del tercer año de educación general básica con capacidades diferentes. El objeto es el proceso para la enseñanza de la lectura orientada a niños con capacidades diferentes del tercer año de educación general básica de la unidad educativa Manuel Ignacio Monteros Valdivieso de la ciudad de Loja, Ecuador. Como siguiente tenemos lo que es el objetivo. El objetivo. Todo proyecto tiene un objetivo. Todo proyecto tiene un objetivo. Y dentro del objetivo sería que garantizar, digamos, la pertinencia y el rigor académico del presente estudio. En este caso, pues tenemos que desarrollar un modelo del proceso para la enseñanza de la lectura orientada a niños con capacidades diferentes del tercer año de educación general básica que permita su implementación a través de una estrategia en la unidad educativa Manuel Ignacio Monteros Valdivieso en Loja, Ecuador.
Además, para toda investigación se tiene una hipótesis o pregunta problema. En este caso, pues, como toda investigación requiere encontrar el problema, encontrar el punto de partida, y también de ese problema también se puede llegar a encontrar lo que es el objeto, el objetivo de la investigación, el problema, el objeto y el objetivo de la investigación. Entonces, aquí, como hipótesis o pregunta problema queda, ¿cómo contribuir al proceso para la enseñanza de la lectura orientada a niños con capacidades diferentes del tercer año de educación básica de la Unidad Educativa Manuel Ignacio Monteros Valdivieso en Loja, Ecuador? Como avance también del proyecto de investigación, tenemos la derivación conceptual de los componentes del diseño teórico. Y en este caso, en mi investigación, tenemos algunos conceptos que son generales, particulares y singulares. Dentro de los conceptos singulares, pues, perdón, generales, tengo el proceso, palabras claves que son proceso, sistema, estrategias, enseñanza, lectura, etcétera. Como conceptos particulares tenemos, ahí se ha juntado dos palabras: proceso de información referido a la formación educativa, proceso educativo, sistema educativo, estrategias didácticas, enseñanza de la lectura. Y como concepto singular, proceso para la enseñanza de la lectura orientada a niños con capacidades diferentes del tercer año de educación general básica. Todo proyecto también tiene un autor, digamos, un científico con su teoría que nos guía el proyecto de aprendizaje. En este caso, mi proyecto de investigación se ha guiado con el científico Jean Piaget, que él manifiesta que la teoría del desarrollo cognitivo este, consiste que los niños, desde su nacimiento hasta su vejez, aprenden por etapas. Enfatiza que la importancia de construir el aprendizaje mediante un proceso sistemático, alegando que los niños pasan por etapas secuenciales, por lo que la enseñanza debe adaptarse a esas etapas para ser efectiva. Además, se rige por el rol del docente y del medio que los rodea. También tenemos el aporte científico de la psicóloga Uta Fried. Ella manifiesta que estudió cómo los niños aprenden a leer y desarrolló su teoría del aprendizaje de la lectura, en el que manifiesta que los niños aprenden a través de tres etapas. La primera etapa, que es la logográfica, la segunda etapa, que es la ya me olvidé, alfabética, y la última, que es la ortográfica. Esas etapas son las que con este desarrollo desarrolla su teoría y que nos aporta muy significativamente a mi teoría de investigación. Nelson, nos quedan 2 minutos. Ya. También tenemos la línea de tiempo que le voy a resumir rápido porque justamente que manifiesta que todo proceso de investigación tiene sus orígenes en diferentes etapas, tanto a nivel nacional como internacional. En este caso, del siglo XIII al siglo XIV, surgen las primeras iniciativas para la enseñanza y la inclusión educativa de personas con capacidades con discapacidad sensorial. También todo proyecto tiene su rúbrica para garantizar haber dado el taller a los padres de familia. Tengo mi rúbrica aquí con sus respectivas, para deber encuestas y las respectivas calificaciones. El docente demuestra dominio del tema tratado, explica de manera clara y comprensible estrategias, y los padres de familia se han dignado en calificar. Como conclusiones, se propone estrategias para mejorar la enseñanza de la lectura a niños con capacidades diferentes del tercer año de educación general básica en la unidad educativa Manuel Ignacio Monteiro Valdivieso, basada en teorías de Piaget, Vygotsky y Uta Fried, entre otros. Eso, Muchas doctora, gracias, muchas gracias. Nelson. Fíjate que por aquí están interesados en saber, y me gustaría que todos lo hicieran, mencionar si son de doctorado o de maestría. Yo soy de maestría. Excelente, Nelson. Muy buen avance. Seguro estoy que apenas vas iniciando y vas muy bien Sí, encaminado, así que vamos a sí, profundizar doctora. más esa investigación. Muchas gracias, te agradezco, Nelson. Podemos dejar de Muchas compartir. gracias. Y mientras Ya, Nelson gracias. deja de compartir, voy presentando a nuestra siguiente investigadora. Ella es Juana Verónica
Villacreces Chavarría, cuya investigación se titula Innovación en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la lectura y la escritura en niños de segundo grado. Así que Verónica, el espacio es tuyo, los micrófonos tuyos, puedes compartir pantalla. Perfecto. Muy bien, nada más le ponemos pantalla completa a tu presentación. Ay, ¿qué te gusta? No, me gustaba, pero ya. A ver, ahora sí, déjame. Sí. Sí. Dices, vela, profe. Yo Sí, estaba buscando. está escondido ya. Y te la indiqué. Ahí estamos, Verónica. Perfecto. Para ponerle, exactamente. Muy bien. Ahora sí, ya estamos en en tu presentación, tu carátula. Sí, muy buenas Am, noches, doctora Lisbeth. Adelante. Muy buenas noches, compañeros. Soy doctorante del DS5 y bueno, en esta noche lo que les voy a compartir es innovación en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la lectura y escritura en niños de segundo grado. Para que haya una innovación tiene que haber una realidad, una necesidad y una situación problemática. Dentro de la realidad tenemos que la lectura y la escritura son pilares fundamentales, comenzando desde los primeros años, en este caso en segundo. Se ve que en esta realidad los docentes, en este caso, utilizan métodos tradicionales, la escuela también desaprovecha en este caso, el capital cultural que traen los estudiantes. Entonces se debería en este caso conectar lo que es literacidad y lo que es práctica vernácula que traen con ellos en sí en las aulas de clase. Existe la necesidad, ¿verdad? En este caso, la innovación de replantear esa enseñanza de la lectura y escritura, superando esos métodos tradicionales, ¿verdad? Y articular de esta manera lo que es el nivel cultural, lo que traen los niños consigo, también junto con la literacidad. En la situación problemática, que hay una brecha entre repositorios culturales y prácticas vernáculas, hay el predominio del dictado y la copia, en este caso, que no es nada creativo, ¿verdad? Y limitación en la comprensión y producción escrita, en este caso, es una preocupación por los padres de familia. En este caso tenemos el problema que ya está dado, que es contribuir al mejoramiento del proceso de enseñanza-aprendizaje de la lectura y escritura en los niños de segundo grado. En este caso, el objeto de la investigación viene a ser el proceso de enseñanza-aprendizaje de la lectura y escritura en niños de segundo grado, es de la unidad educativa Daniel López del Cantón Jipijapa, provincia de Manabí. Ante esto, después de investigar a muchos teóricos, he llegado a un concepto de autora, el cual se plantea de la siguiente manera. Se define al proceso de enseñanza-aprendizaje como una configuración pedagógica situada, en la que en la que esta teje algo dinámico entre docentes, estudiantes, contenidos y comunidad, organizada de una manera intencional para, en este caso, garantizar aprendizajes culturales pertinentes, ¿verdad? Esta concepción inédita supera, en este caso, los enfoques reduccionistas y establece, en este caso, integrar lo sistémico, lo contextualizado y que articule todo esto, todas estas competencias lingüísticas, las sociales y las culturales. ¿En qué contexto se realizó esta investigación? Se realizó en la unidad educativa de Daniel López, la cual es de sostenimiento regular de acá Ecuador. Tiene en este caso su nivel que oferta es educación elemental, preparatoria, educación básica y educación superior. Tiene 35 docentes y con un número aproximado de 900 estudiantes. Ante esto se hizo, en este caso, en este contexto se aplicó una serie de instrumentos investigativos, los cuales arrojaron los siguientes resultados. Que en los docentes predomina la enseñanza tradicional, lo que es el dictado y lo que son las copias y lo que son las lecturas orales. En los estudiantes hubo dificultad en la comprensión y producción escrita. En los padres de familia se percibe un bajo rendimiento y por ende quisieran ellos procesos innovadores que se den en el proceso de lectura y escritura, ¿verdad? Como observación tenemos baja participación de los estudiantes y predominio de tareas repetitivas.
Dentro de la triangulación tenemos también la síntesis. ¿Qué nos arrojó esto? Que todos los instrumentos coinciden en lo siguiente, que persiste el problema de la lectura y la escritura, que es mecánica y repetitiva, hay ausencia de contextos culturales, hay baja motivación de los estudiantes y una necesidad urgente por incorporar metodologías innovadoras. Ahora decimos, ¿cómo lo resolvemos? Nosotros proponemos un sistema de estrategia didáctica ya con el uso de literacidad y prácticas vernáculas en el proceso de lectura y escritura para niños, en este caso de segundo grado. ¿Cuál es la novedad científica? La novedad científica se centra en una configuración pedagógica que redefina el proceso de enseñanza-aprendizaje de la lectura en segundo grado de una manera sistemática, donde la literacidad y la práctica vernácula sean pilares fundamentales que doten, en este caso, de pertinencia al trabajo pedagógico. Que la innovación también reside en que los niños sean, en este caso, entes activos que sean los protagonistas de su aprendizaje, pero no se queda atrás el docente sea el mediador de este proceso de enseñanza-aprendizaje de la lectura. Dice, en el aula se transforma en un espacio de encuentro donde los saberes familiares y las narraciones, como los refranes, las adivinanzas, en este caso todos los que traen los niños consigo, sean legitimados como recursos epistemológicos prioritarios para enriquecer ese proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes. Allí entonces vamos a la práctica. ¿Qué vamos a hacer? En el aporte teórico tenemos un sistema de estrategia didáctica con el uso de literacidad y prácticas vernáculas en el proceso de enseñanza-aprendizaje. En el aporte práctico tenemos un proyecto para la implementación del sistema de estrategia, del uso de la literacidad y prácticas vernáculas en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los niños. Como productos, hay cuatro productos que en este caso que propongo, ¿verdad? Un curso de 40 horas dirigido a docentes para que ellos frecuentemente estén capacitados y puedan, en este caso, esas estrategias que van a asimilar en el curso las puedan poner en práctica en lo que son las aulas de clase. El segundo es un manual de estrategia didáctica basada en literacidad y práctica vernácula. También se lo socializará en este caso a los docentes, ¿verdad? Como tercer producto, un taller de 15 horas para padres de familia, para que ellos también sean aporte en ese proceso de enseñanza, aprendizaje de la lectura y escritura. Y como un cuarto producto, un repositorio digital de recursos didácticos vernáculos orientados a docentes de segundo grado de educación general básica, que ese va a ser una recopilación no solamente de docentes, sino en conjunto con los padres de familia, ¿verdad? Aquí tenemos el diseño, en este caso, del curso de capacitación de los docentes. Como nos podemos dar cuenta, está diseñado con sus acciones, estrategias y las operaciones, qué es lo que se va a hacer. Diseñar la estructura curricular del programa, diseñar los materiales de apoyo correspondientes, redactar el documento final, en este caso, para tenerlo listo y ponerlo en práctica cuando ya se va a ejecutar, en este caso, lo que es el curso de capacitación. Tenemos también lo que es el manual de estrategia. Tenemos un manual de estrategia, enseño a leer y escribir con literacidad y prácticas vernáculas. Ese manual va a ser impartido, en este caso, a los compañeros docentes, pues para que ellos puedan en este caso, poner en práctica las actividades, porque en él se encuentra el banco de estrategias y cada banco de estrategias está diseñada estrategias específicas con literacidad y prácticas vernáculas, ¿verdad? Entonces, en él se encuentran cómo ellos lo van a implementar, qué es lo que van a utilizar, qué los estudiantes van a alcanzar. En este manual vamos a encontrar, son quince estrategias metodológicas con literacidad y prácticas vernáculas. Tenemos también, aquí está el taller también que se va a impartir, en este caso a los padres familia, que es de 15 horas. Va a ser en este caso, se va a hacer cada trimestre para que en el año pues, ellos puedan, ellos puedan afianzar los conocimientos de lectura y escritura también en casa. Y tenemos también lo que es el repositorio, el repositorio de literacidad y práctica vernácula, lo que van ellos construyendo. En Dos minutos, conclusiones Vero. tenemos,
En conclusión, tenemos que el análisis histórico demuestra el trayecto que ha tenido este modelo, tanto de la lectura y la escritura como una práctica situada. Tenemos que el diagnóstico confirma la debilidad entre la relación que hay entre lo que es escuela y entorno. Tenemos que también este sistema se fundamenta bajo la teoría sociocultural de Vygotsky y también el sistema de Álvarez de Saya como recomendaciones y nos podemos dar cuenta aquí que este sistema integra el sistema, que se debe integrar este sistema a la planificación de la unidad educativa en el PE y en el PCA, que debe desarrollarse periódicamente, cómo es que es la capacitación continua a los docentes, que debe de haber una evaluación también permanente para hacer las respectivas retroalimentaciones y que debe haber un vínculo escuela, familia, comunidad para sostener este proceso de enseñanza-aprendizaje basado en literacidad y prácticas vernáculas. Y por último, asegurar recursos y gobernanza para mantener el repositorio digital. ¿Da? Eso es Muchas todo, compañero. gracias, Gracias, doctora. Verónica. Podemos dejar de compartir y mientras lo vas haciendo, voy presentando a nuestra siguiente investigadora. Ella es Lupe Ávila Vascones. La estuve buscando, no la vi. Por ahí está. Viviana Ávila, ¿eres tú? Perfecto. ¿Puedes ir compartiendo pantalla? Adelante. Aló, ahí se ve, aló, ahí se ve. Se ve excelente, te escuchas excelente. Adelante. Muchas gracias. Déjame ver. Se descompartió, se compartió. No, Déjame ver. seguimos compartiendo. Adelante, el tiempo es tuyo. Ay, perdón. Ok. Buenas noches, compañeros. Les presento mi ponencia, Concepción didáctica del proceso enseñanza-aprendizaje, de la lectura comprensiva y el lenguaje de estudiantes de tercero de educación general básica, apoyado en estrategias de gamificación basado en la experiencia en la unidad educativa Distrito Metropolitano de Santo Domingo de los Áchilas. El problema principal es el bajo nivel de comprensión lectora en estudiantes de tercer grado de EGB en Ecuador, donde solo el 45% alcanza niveles adecuados y en Santo Domingo solo el 38%. Muchos niños leen palabras sin entender su significado, lo cual es una realidad diaria en las aulas. La comprensión lectora es esencial para desarrollar el pensamiento crítico, la imaginación y la autonomía en los niños. Sin ella se restringe el aprendizaje en diversas materias en nuestro contexto de una buena comprensión lectora, educada y empoderada a los estudiantes para enfrentar desafíos. Las consecuencias de los métodos tradicionales incluyen desmotivación, aprendizaje superficial y desigualdad educativa, lo que lleva a la deserción escolar y exclusión social. Esto aumenta la pobreza, ya que un niño que no comprende un texto puede frustrarse y abandonar sus estudios, afectando a su comunidad. Desde mis observaciones en el aula, noto que los estudiantes decodifican palabras fácilmente, pero tienen dificultades para comprender el texto completo. Predomina la memorización y evaluaciones mecánicas, lo que resulta un aprendizaje pasivo y de desconexión con los estudiantes. La diversidad en el aula es comparable a un rompecabezas complejo en la enseñanza tradicional. Los estudiantes tienen diferentes niveles de lectura y realidades económicas. Aquellos con menos recursos pueden necesitar apoyo adicional y un enfoque único que lo puede generar. Es hora de innovar y trascender la enseñanza convencional. El objetivo general es proponer e implementar una concepción didáctica innovadora basada en una gamificación para mejorar la motivación y la comprensión lectora en tercero de EGB. Imaginen aulas donde el aprendizaje sea un juego divertido. Esto no solo resuelve el rezago, sino que también hace una educación más atractiva y efectiva para todos. La comprensión lectora va mucho más allá de la lengua, afectando asignaturas como matemáticas, como ciencias, historia, y es crucial para el éxito académico. Entender un problema matemático
o un hecho histórico requiere habilidades de lectura. Esto es una habilidad transversal que establece bases sólidas de aprendizaje. Los métodos de enseñanza tradicionales, centrados en la memorización y el monólogo, no consideran las diferencias individuales de los niños, lo que provoca que muchos se queden atrás. Por eso que es momento de innovar y encontrar estrategias que realmente atrapen a los estudiantes. Basado en Piaget, el aprendizaje es un proceso activo e individual donde el estudiante construye su conocimiento interactuando, lógicamente, con el entorno. La gamificación facilita esto mediante desafíos y elementos lúdicos como resolver. Vygotsky enfatiza que el desarrollo cognitivo se potencia con la interacción social a través de la zona de desarrollo próximo. En contextos gamificados, la colaboración y el apoyo mutuo son claves, como en juegos grupales, donde los niños ayudan a avanzar en la comprensión de los textos. La gamificación utiliza mecánicas de juegos como puntos y retos para aumentar el compromiso y la motivación en el aula. Esto convierte lecciones aburridas en aventuras, donde los estudiantes obtienen recompensas por comprender textos, haciendo un aprendizaje dinámico y lógicamente mucho más efectivo. Elementos como recompensas, progresión, misiones colaborativas y desarrollos personalizados hacen el aprendizaje significativo y divertido. Por ejemplo, una misión podría ser analizar un cuento ganando puntos por respuestas creativas, motivando incluso los más reacios a participar, a los niños más reacios en poder en colaborar aquí. Kahoot es una plataforma gratuita que transforma evaluaciones en competencias lúdicas con retroalimentación inmediata, participación activa. En mi propuesta se usa para retos de lectura donde los niños compiten amigablemente, mejorando la comprensión, mientras lógicamente se divierten. Quizzes es otra opción gratuita y dinámica que facilita el aprendizaje adaptativo, permitiendo jugar y repasar contenidos en diferentes modalidades, como individuales o también pueden ser grupales. Es ideal adaptar retos de diferentes niveles de lectura, asegurando que todos puedan avanzar a su propio ritmo. Entre las ventajas tenemos que solo necesitan teléfonos móviles de bajo costo y muy fáciles de usar, también para los docentes. Se adaptan bien a contextos como las escuelas públicas del Ecuador, que ustedes saben que tenemos limitaciones en recursos, y esto las hace perfectas para entornos vulnerables, democratizando la educación innovadora. ¿Cuáles son los factores que afectan el rezago lector? Condiciones socioeconómicas, el Tres mal minutos, equipamiento Viviana. escolar. Ok, gracias. El equipamiento escolar actualizado, métodos tradicionales y evaluaciones rígidas que desmotivan la creatividad y el pensamiento crítico de los estudiantes. Para la inclusión propongo personalizar logros, celebrar progresos individuales y diseñar retos progresivos y promover apoyo entre pares. Esto evita desmotivación en niños con rezago, lógicamente asegurando que todos, independientemente de su origen, se sientan siempre valorados y motivados. Esta propuesta es adaptable a otras instituciones públicas, promoviendo la equidad y educación y mejorando su nivel a nivel nacional. Imaginen una implementación de gran escala en Ecuador que podría aumentar el rendimiento de lectura y disminuir una desigualdad en todo el país. En conclusión, es fundamental llevar a cabo la transformación en las prácticas educativas. La gamificación tiene el potencial de motivar, incluir y tanto la comprensión lectora como el rendimiento académico. Podemos decir que esto es un enfoque que representa un compromiso ético con la equidad y la calidad de la educación pública. Gracias. Muchas felicidades, Viviana, por esta presentación. Te agradecemos tu participación. Y es momento de presentar a nuestro siguiente investigador. Él es Isaac Vázquez Rodas, cuyo título de investigación es el modelo del proceso de argumentación de resultados evaluativos frente a la inteligencia artificial desde la metacognición. Esto para que permita su implementación a través de un proyecto en la materia de lenguaje y literatura de estudiantes de entre 15 y 17 años en la unidad educativa Liceo de Ciencias y Artes en la ciudad de Quito, Ecuador.
Adelante, Isaac, el espacio es tuyo. Adelante. Buenas noches, doctora. Qué gusto verle después de algún tiempo. Buenas noches, compañeros maestrantes y doctorantes. Yo soy el magíster Isaac Vázquez. Soy del grupo de doctorado de CE14. Eh, Caramba, no me deja pasar. Ahí estamos. Yo soy el rector de una unidad educativa del norte de Quito y nos hemos encontrado me gusta decir, nos caímos de bruces frente a la necesidad de innovar frente a a la inteligencia artificial. Nuestro colegio es un colegio pequeño y me gusta hablar sobre el contexto porque desde la honestidad del trabajo diario hemos buscado cómo ayudar a nuestros chicos para que aprendan lengua y literatura cuando tienen una herramienta que les hace, que les produce insumos que son perfectos. Entonces no necesitan aprender lengua y literatura, no necesitan aprender a escribir, no necesitan aprender todas estas herramientas que nosotros tuvimos que aprender. Y entonces nos hemos planteado realmente cómo lograrlo. Esto está causando un retraso en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura de lengua y literatura y sobre todo tomando las ideas de Álvarez de Sayas, no se está dando la famosa argumentación de los resultados educativos. Es decir, que cuando hay este proceso de evaluación, estos resultados no están siendo argumentados porque es la herramienta de inteligencia artificial la que está haciendo todo el trabajo por ellos. Es por eso que se hace necesario que haya un instrumento, un modelo que permita que este proceso de argumentación de resultados educativos se dé frente a la inteligencia artificial utilizando la metacognición como el camino de reflexión personal de los estudiantes para garantizar que este proceso de enseñanza-aprendizaje se vaya dando. Para el estudio conceptual de este estudio, eh, eh, he utilizado algunos autores, Tollum, Perlman, indiscutiblemente nuestro querido Carlos Álvarez de Sayas, que es un poco el eje rector de de la investigación total de nuestra universidad. eh, y algunos autores contemporáneos que están hablando mucho sobre inteligencia artificial. No me quiero detener mucho en eso porque además de ser árido, fundamenta, y esto va a estar bien explicado en el trabajo, pero pienso que se ha llegado a una definición del objeto de estudio y definiendo el proceso de argumentación de resultados educativos, de resultados evaluativos frente a la inteligencia artificial desde la metacognición como una secuencia. Es una secuencia estructurada de actividades cognitivas, reflexivas y pedagógicas que capacita a los docentes para interpretar, evaluar, justificar y contextualizar de manera crítica los resultados evaluativos de sus estudiantes. Todo esto desde la luz de la metacognición haciendo el estudio actual de hacia dónde va la investigación, se ha visto que la reflexión metacognitiva para los entornos digitales es un camino que se está siguiendo, que hay análisis de inteligencia artificial en la educación superior, que hay implementación de la inteligencia artificial en currículos escolares, uso de la inteligencia artificial en la evaluación. Bueno, y algunos otros ámbitos en los que no me quiero detener, pero definitivamente no existe un modelo de evaluación que, de argumentación de resultados evaluativos que incluya la metacognición como el camino para el reflejo, para el proceso reflexivo de los estudiantes. Es por eso que estudiando todo el proceso histórico que ha tenido este objeto de estudio, hemos visto que antes del 2000 se utilizaban simplemente métodos tradicionales de evaluación. No se tomaba en conocimiento, no se tomaba en cuenta el proceso de reflexión metacognitiva y evidentemente no había inteligencia artificial. A partir entre el 2000 y el 2010 se introduce ya herramientas básicas digitales y entre el 2010 y el 2015 empieza el desarrollo de estrategias metacognitivas en los procesos, perdón, se me pasó, en los procesos de enseñanza y aprendizaje con respecto a las tecnologías emergentes, ¿no? A partir del 2015 al 2020 hay una expansión ya del uso de herramientas de inteligencia artificial y estoy esperando que desde el 2020 en adelante haya ya una consolidación de la metacognición con la inteligencia artificial avanzada. Entonces, el modelo que estoy proponiendo y que estoy desarrollando hoy en día, ya llevo más de 2 años trabajando sobre este modelo, es pertinente porque da una respuesta a a los retos actuales, ¿no?
eh, si es que no se cuenta con un modelo de argumentación de resultados evaluativos, difícilmente vamos a conseguir que los chicos reflexionen sobre su propio proceso de enseñanza, sobre su propio proceso de aprendizaje, reflexionen sobre lo que aprendieron, se pregunten qué sabían antes, qué aprendieron y qué obtuvieron en este proceso de aprendizaje. Además, este modelo fortalece competencias clave como el pensamiento crítico, la autonomía, la autorregulación, el enfoque humanista, que es el enfoque de trabajo de enseñanza-aprendizaje docente del Colegio Liceo de Ciencias y Artes al que yo me debo, tiene una alineación institucional tanto dentro del colegio como con la Ley Orgánica de Educación Intercultural y con los estándares internacionales de la UNESCO. Y tiene un valor investigativo y práctico porque finalmente nos va a dar una forma de enseñar lengua y literatura tomando en cuenta los desarrollos de la inteligencia artificial. Entonces, estoy desarrollando algunos posibles productos para el modelo, que son guías y rúbricas para la evaluación argumentativa, para la evaluación argumentativa de los resultados frente a la inteligencia artificial, algunos protocolos de retroalimentación para docentes y también para estudiantes, porque son ellos los que se tienen que preguntar sobre su proceso educativo. Algunos portafolios que tengan procesos metacognitivos, donde el alumno registre reflexiones y justificaciones de su proceso, estudios de caso aplicados dentro del colegio, lineamientos institucionales sobre el uso crítico de inteligencia artificial y evaluación, y talleres evidentemente de formación docente para la aplicación del modelo en metacognición y en argumentación. Yo les agradezco por su atención. He decidido hacerlo corto para que ustedes puedan indagar si es que tienen alguna pregunta para este humilde servidor. Muchas gracias, Isaac, por tu excelente participación y presentación. Te agradecemos mucho. Vamos a presentar ahora a nuestro siguiente investigador. Permítanme un segundito. Aquí estamos. El siguiente investigador es Jimena Hurtado Minota. ¿Se encuentra por aquí, Jimena? Ahí ya Presente, la vi. estimada. Hola, Jimena, ya te vi. Mientras presentas pantalla, voy mencionando el título de tu investigación, el cual se titula Sistema de Estrategias para la Enseñanza, Aprendizaje de la Lengua y Literatura de los estudiantes del subnivel básica elemental, un proyecto para su implementación en la unidad educativa La Tola, Parroquia de La Tola, Cantón Eloy Alfaro, provincia de Esmeraldas. Adelante, Jimena, estamos viendo tu pantalla, pero Sí, en creo eso que estás estoy, abriendo cámara. estimada. ¿Perdón? Vemos la pantalla de Zoom, pero no tu presentación. Sí, estoy aquí compartiendo. Un ratito, No, estimada. creo que hay que dejar de compartir y volver a compartir. Cuando compartas, dale clic a la ventanita donde está tu presentación, por favor. Compartir dice aquí. Ahí hago clic. ¿Ah? Tienes que dejar de compartir, volver a compartir y cuando le estás compartiendo, seleccionar la ventana de tu presentación de PowerPoint. O abre tu presentación de PowerPoint, ahí donde estabas, abajito. Ya un ratito. Ahí. Listo, ya Ujú. veo. Vale, listo. Lo ponemos en pantalla completa. ¿Sí se está viendo? Sí. Sí, en pantalla completa, por favor. Ya un ratito. Estoy abriendo el archivo, un momento. Estaba abierto ya. Ah, ya. Ahí Sí, está en estás. pantalla Hay que completa, ponerlo en listo. pantalla completa. Hay que ponerle al lado del zoom de la pantalla. No, ya te saliste de tu presentación. ¿Puedes regresar? Ujú. Ahí hazlo grande. Ah, ya. Ahí. ¿Sí? Ajá. En la parte de la Ya. barra de herramientas de abajo, no sé si te fijas de PowerPoint, hay un icono que parece como una copita. Le vas a dar clic ahí, justo por donde estás. Ahí más, no, del lado derecho. Ya.
Al lado de ¿En qué donde hay parte? un menos y un más, hay como una copita. Ah, Ahí, ya. ahí. ¿Ya viste la Ahí, copita? No, 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 no. sí. Al lado del menos hay un icono S. Dale clic. Listo. Ahora sí, adelante. Ya, mi Liz. Muy buenas noches, estimada doctora Lice Brito. Queridos compañeros, reciban un cordial saludo de parte de quien les habla, Jimena Hurtado Minota. Es un honor estar hoy aquí para presentar mi investigación. El tema que voy a exponer es tema para la enseñanza de la lengua y literatura para los estudiantes de la elemental, un proyecto de implementación en la unidad educativa La Tola, Parroquia La Tola, Cantón Eloy Alfaro, provincia de Esmeralda. Estimada, el primer paso, como indica el currículum, prioriza el diagnóstico, pues se pudo evidenciar entre todas las compañeras de la básica elemental que se socializó falta de actividades, trabajo cooperativo en el aula, falta de interés de los estudiantes, bajo rendimiento en lengua y literatura, el clima del aula es desfavorable, falta de discusiones y actividades para fomentar la participación entre pares. En la investigación se evidenció que los estudiantes presentan varias falencias en la lengua y literatura, entre ellas lectura poco fluida, déficit de pensamiento crítico y análisis, falta de actividades de trabajo cooperativo, en el aula bajo interés y motivación de los estudiantes, bajo rendimiento académico de la lengua y literatura, el clima de aula desfavorable, escasez y desintegración integral. Y el problema, como indica aquí, cómo contribuir en el proceso de la literatura estudiante de la básica elemental. En la parroquia La Tola, para fortalecer sus habilidades y destrezas comunicativas. Primero, pues, para saber cómo contribuir, se evidenció la realidad. En la unidad educativa, los estudiantes de la básica elemental presentan dificultades en la lengua y literatura, como indiqué anteriormente, lo que afecta a su rendimiento, su aprendizaje y limita su participación en clase, impactando también la convivencia escolar. Por ello surge la necesidad de fortalecer estas habilidades para que los estudiantes mejoren su rendimiento académico. El objetivo general, no nos podemos olvidar del objetivo general. El diagnóstico inicial fue identificar falencias con lectura, escritura, expresión oral y pensamiento crítico. Analizar el clima del aula. Definición del objetivo, establecer metas claras para las habilidades comunicativas. Integrar, integrar valores y actitudes para que los estudiantes mejoren sus conductas. Luego tenemos aquí el marco teórico. Me apoyé en el teórico de Vygotsky en el año de 1934. Vygotsky busca implementar estas estrategias en el aula, favoreciendo el desarrollo de habilidades comunicativas y la formación integral de los estudiantes. También se trabajó lo que es el desarrollo socioemocional para fortalecer nuestras bases teóricas en los estudiantes. Que el docente sea un mediador, teoría sociocultural, que el lenguaje sea más mejorable, zona de desarrollo próximo, aprendizaje colaborativo y competencias social y emocional. En esta parte del marco teórico se aplicó una estrategia, círculo de emociones.
En el círculo de emociones, cada niño expresa cómo se siente y por qué, usando palabras o dibujos, ayuda a identificar y regular sus emociones. ¿Por qué en esta parte de aquí busqué el teórico de Hall en 2016? Porque hay muchos factores en la institución donde yo trabajo. En su mayoría los estudiantes viven con sus abuelitos, tíos, y son pocos los que viven con papá y mamá. Realmente son, como le explico, hogares disfuncionales. Entonces, por eso usted me escucha mucho de hablar también que la lengua y literatura se apliquen estrategias para el desarrollo socioemocional dentro del aula, porque eso me ayuda realmente. Existe bastante desintegración. 2 minutos, Jimena. Ya, mi reina. El diseño metodológico, aquí presentamos las técnicas de recolección, encuesta, cuestionario con las compañeras, hicimos ese análisis. Luego aquí tengo mi propuesta de estrategia, fortalecer la lectura y escritura y expresión oral en estudiantes de la básica elemental. Tema de la conferencia, la empatía. Insisto con la empatía, ponerse en el lugar del otro. Título, el árbol que escucha. Tema, escuchar y atender a los demás. La actividad sugerida, escritura de un final alternativo donde los personajes muestran activos. Otro de los valores que apliqué para lo socioemocional, la generosidad. Título, el pan compartido. Tema, compartir con otros y actos de bondad. Reflexión grupal sobre la importancia ayudar a los demás. La perseverancia, el título, la tortuga, esa fue la temática que trabajamos, mediante dramatización en grupo para reforzar la comprensión lectora. En las conclusiones, pues implementar estrategias metodológicas en la lengua y literatura junto con la práctica de valores para fortalecer el proceso de enseñanza y aprendizaje. Como docente, es aconsejable que entre compañeros apliquemos estrategias metodológicas, ya que estas van a mejorar tanto la lectura como la escritura. Además, es fundamental que los docentes apliquen estrategias metodológicas en la lengua y literatura, con tareas atractivas que motiven a los estudiantes y fortalezcan su aprendizaje. En discusión con los compañeros, el Ministerio de Educación destaca que la enseñanza de la lengua y literatura permite desarrollar habilidades comunicativas como leer, escribir, escuchar y hablar de manera efectiva. Además, la educación socioemocional orienta la práctica docente para impulsar el desarrollo integral de los estudiantes. Muchas gracias, Jimena. Podemos dejar de compartir. Te agradecemos mucho tu presentación el día de hoy. A continuación presentamos a la investigadora Diana Ramos Rodas. ¿Está ella por aquí? Puedes dejar de compartir, Jimena. Sí, ahí Gracias. estoy aquí. Buenas noches, Ya, sí, ya. estoy. Muy bien, mientras vas poniendo tu presentación, Diana, presento el título de tu trabajo de investigación, el cual se titula Modelo de proceso de formación en estrategias innovadoras, transversales y contextualizadas para la enseñanza en la comprensión lectora del docente de lengua y literatura del segundo año de bachillerato en la unidad educativa Juan Javier Espinosa. Adelante, Diana, el espacio es tuyo. Puedes poner tu presentación en pantalla completa. Gracias. No, yo estaba comiendo y estaba hablando. Sí, es que me dijo, no. Tienes tu micrófono apagado, Diana. Ok, ahí sí. Adelante. Ya, un ratito que estoy con esto aquí. Ahí, ¿sí? Listo. Correcto, Buenas se ve y te noches. escuchas bien. Ok. El título de mi ponencia es Modelo de proceso de formación en estrategias innovadoras transversales y contextualizadas para la enseñanza de la comprensión lectora en docentes de lengua y literatura de estudiantes de segundo de bachillerato. Un proyecto para su implementación en la unidad educativa Juan Javier Espinosa, ¿no? Ok. ¿Por qué la importancia de este estudio?
Este estudio se da en la unidad educativa, donde no todos los docentes que imparten clases de lengua y literatura poseen amplias competencias de la comprensión lectora. Por lo tanto, existe una carencia de formación continua en los docentes, en las estrategias, y esto ayuda a que los estudiantes no sepan lo que es hacer una redacción o una lectura crítica, ¿no? Esto promueve en los estudiantes no el pensamiento crítico, no lo enriquece y no vincula los contenidos con los de la realidad de los estudiantes, haciendo que la lectura no sea una herramienta de comprensión y que no ayuda a transformar la parte social. Entendiendo la importancia, nos basamos a la realidad, necesidad y la situación problemática, ¿no? Obteniendo como resultados que hay poca habilidad en el desarrollo de la comprensión lectora por parte de los docentes y esto afecta el rendimiento de los estudiantes de segundo de bachillerato, ya que existe una carencia muy continua en estas pedagogías innovadoras que no responden a las necesidades del estudiante y no siempre integran de manera efectiva ni se adaptan actualmente al contexto científico de ellos. Dice, lo que queremos en la necesidad es que se permita perfeccionar las últimas técnicas y estrategias que sean importantes y aplicables en todas las áreas del conocimiento. ¿Ya? Y lo que se propone es que sea un modelo que se pueda replicar para los docentes en las otras instituciones a través de un proyecto de investigación que se creará para estos efectos, de manera que se pueda resolver la problemática que se presenta en la realidad. La situación problemática es que falta la formación continua en estas estrategias. Pues en la actualidad, este proceso es limitado, es repetitivo, es conservador, es improvisado y no se capacitan las competencias con el fin de consolidarlas según el modelo pedagógico en esta unidad educativa. Por ello se requiere modelar un proceso de formación en estrategias innovadoras, transversales y contextualizadas para la enseñanza de la comprensión en los docentes, que contribuyan a la excelencia y a la unificación de criterios orientados para nuestros estudiantes, así como a la creación de nuevos programas. Teniendo en cuenta nuestra realidad, nos pasamos a la pregunta que nos hacemos de cómo perfeccionar este proceso de formación en estrategias para la enseñanza de la comprensión lectora en los docentes. Y nace nuestro objeto, que es el proceso de formación en estas estrategias, innovadoras, transversales y contextualizadas para la enseñanza de la comprensión en los docentes de la Unidad Educativa Juan Javier Espinosa. El objetivo es desarrollar un modelo de proceso de formación innovadora, transversal y contextualizada para la enseñanza de la comprensión lectora en los docentes, el segundo de bachillerato. Es un proyecto para la implementación en la Unidad Educativa Juan Javier Espinosa de la ciudad de Guayaquil. ¿Me permite un ratito? Que alguien llegó y no quiere abrir la puerta. Un ratito. Muy bien. Perdón, perdón, que no No, había. no te preocupes. Sí, Adelante. disculpas. Entonces, nace el diseño metodológico de mi investigación, ¿no? Con la primera etapa, que son las preguntas, la tarea, la metodología que voy a utilizar y los resultados. Entre estas preguntas están que cuáles serán las tendencias conceptuales, teóricas, históricas del proceso. Y asimismo, la tarea de estudiar estas tendencias conceptuales teóricas y los métodos que vamos a utilizar, que vendría a ser el análisis de síntesis, inducción, deducción, histórico-lógicos y los métodos empíricos hacia la observación, la encuesta, la entrevista. Como resultado, vamos a estudiar estas tendencias en la unidad educativa Juan Javier Espinosa, en los docentes de segundo de bachillerato. Nuestro primer aporte sería que vamos, en el aporte teórico, que vamos a crear un modelo de proceso de formación en estrategias innovadoras transversales contextualizadas para la enseñanza de la comprensión lectora en docentes de lengua y literatura de segundo de bachillerato. Y nuestro aporte práctico vendría a ser un proyecto para su implementación en la unidad educativa Juan Javier Espinosa de Guayaquil, Ecuador. En el primer aporte teórico tenemos dos variables, del cual sale mi concepto que vendría a ser 3 minutos, Diana. que se entiende como una secuencia estructurada de acciones formativas orientadas al desarrollo profesional desde la perspectiva crítica, ética, situada.
No más el estudio teórico, pudimos buscar varias teorías donde están muchos teóricos que han ayudado a mi investigación. Y en los hallazgos que yo pude encontrar fue que, a pesar de que se consigue un proceso integral y transformador, en este enfoque se destaca que el docente no solo transmite conocimiento, sino que se convierte en un mediador crítico y agente de cambio, capaz de promover en los estudiantes habilidades lectoras profundas y de conciencia ciudadana. Pero se enfrentan también a muchas limitaciones estructurales, sobrecarga de trabajo, falta de recursos, escasez de acompañamiento institucional y contexto educativo desigual. Nos pasamos al estado del arte y tenemos asimismo varias investigaciones que se hizo, con las más actuales hace de un tiempo prolongado, y tenemos los aportes nacionales e internacionales. Tenemos también que hemos encontrado muchas irregularidades, como destacando la necesidad de actualizar las estrategias didácticas a través del uso de tecnologías digitales, metodologías activas, planes lectores, que también surge la urgencia de formarlos desde una perspectiva situada, reflexiva y ética. Reconocer la importancia de conectar la lectura con otras áreas del conocimiento, y pocos profundizan cómo adaptar estas estrategias concretas en los estudiantes. Asimismo, tenemos el estudio teórico, que está en varias etapas, 5 etapas, donde empezamos del modo silábico y el alfabético hasta ahora que tenemos la parte virtual, tanto en la parte internacional, que ya es muy utilizada, pero que aquí en el Ecuador aún seguimos poco a poco con métodos, entornos híbridos con énfasis en la lectura crítica y en medios digitales. Estos hallazgos de estudios históricos tenemos un balance que demuestra que, aunque hay avances importantes en la integración de la comprensión lectora en la formación docente, aún persiste el reto de pasar el discurso curricular a una transformación efectiva de las prácticas pedagógicas, especialmente en contextos como el ecuatoriano. Los resultados tanto tenemos conceptual, histórico y tendencial, y nos vamos a la tarea número 2, donde tenemos regularidades contextuales que se presentan en el proceso de formación de estrategias innovadoras. Tenemos la tarea de diagnosticar este proceso de formación en estrategias en horas transversales contextualizadas para la enseñanza de la comprensión lectora en los docentes de lengua y literatura. Los métodos que utilizaremos serían la observación, la encuesta, la entrevista, método teórico, la inducción, análisis de síntesis, métodos estadísticos, estadística descriptiva y Se métodos. acabó tu tiempo, Diana. Muchas gracias. Has Gracias. presentado un excelente avance y segura estoy que continuarás Así avanzando en esta investigación. Muchas Muchas gracias, gracias. Diana. Igualmente. Presentamos ahora a la investigadora Francesca Gallón Barresueta. Buenas noches. Hola, Francesca. Sí lo dije bien, ¿verdad? O Sí, Francesca. Francesca, está bien Muy dicho. bien. Puedes ir compartiendo pantalla y voy presentando tu investigación, la cual se titula Concepción pedagógica del proceso del lenguaje y la literatura para desarrollar el pensamiento crítico desde el ABP de estudiantes de séptimo grado. Un proyecto para su implementación en la Escuela Luz Elisa Borja en Guayaquil, Ecuador. Adelante. Ya, buenas noches con todos los presentes. Me presento, soy la doctorante Francesca Paulina Layón Barresueta, esperando que sea de ayuda pues esta investigación con el tema, con el título que es la mencionada concepción pedagógica del proceso de enseñanza-aprendizaje, del lenguaje y la literatura para el desarrollo del pensamiento crítico. Ay, no sé si estoy compartiendo. Sí estás compartiendo, pero no he visto que cambies o sea, de display. Ay, listo. Ahí sí creo, ¿no? Sí, perdón. Eh, para el desarrollo del pensamiento crítico desde la ABP del estudiante de séptimo grado, tanto un proyecto para su implementación en la escuela Luz Elisa Borja en Ecuador. Como introducción tenemos que el pensamiento crítico es una base potencial hoy en la sociedad, especialmente en el ámbito académico. No existe un estudiante, no existe un estudiante que no sepa pensar por sí mismo en toma de decisión. ¿Qué sucede si tenemos estudiantes que no fomentan su criterio desde un punto como ser la lectura, la escritura? ¿Qué sucede si en una exposición no se le puede preguntar a un estudiante por qué, para qué, cómo y a dónde lo va a llevar cierta investigación, cierta exposición? Especialmente en lo que es en este aspecto de nivel básico.
Por lo tanto, esta presente investigación tiene como objetivo fortalecer el pensamiento crítico en esta unidad educativa y a su vez quienes presentan esta dificultad para emitir juicios, tanto propios, analizar y resolver problemas complejos, no solo especialmente en el área de lengua y literatura. También fomenta que mediante esto tiene la necesidad de no solamente mejorar la parte estudiantil, sino la participación activa en las clases. Y a su vez que esto propone también el uso de la aplicación de metodologías activas. En este caso es el aprendizaje basado en problemas, que motive al estudiante y favorezca un ambiente colaborativo. Incluyendo esto que como hablamos también que el rol es fundamental no solamente del estudiante, sino también del docente, en el cual es parte de este proceso, que sin esta práctica, sin que se promueva la práctica innovadora, no tendremos resultados tanto positivos como para lograr lo que se pretende en esta investigación. Problemas. Ya. Basado esto, tenemos una realidad, tenemos una necesidad y una situación problemática. Posterior a esto, tenemos que la realidad en sí se presenta que la falta del desarrollo del pensamiento crítico se ha hecho este problema como algo difícil, donde el estudiante no está enfocado en retos fácilmente. A su vez que cabe recalcar que a pesar del incentivo que se ha dado, no se ha visto por parte del docente resultados. Esto considerando que a partir de esta realidad puede lograrse generar un aprendizaje mucho más pasivo. Y también que el docente necesite conocer metodologías que desarrollen para trabajar mediante su aplicación. Mientras su necesidad tenemos que se presenta, como ya hemos visto, el desarrollo del pensamiento crítico, sino también el potencial que puede tener la capacidad de pensar de forma amplia y a su vez el desarrollo que puede establecer en lo que es la participación del docente, cómo lograr lo que se busca y también que esto puede obtener resultados que precisen trabajar con metodologías adecuadas en el desarrollo de cada uno de los estudiantes. Mediante una situación problemática que tenemos que, mediante este proceso, puede crearse mediante la creatividad, además que existen también actividades que fomenten y expongan formas complejas de realizar preguntas y que no se quede en el vacío del estudiante, sino que se realice una motivación para que el estudiante no sea solamente capaz de responder una pregunta, sino también incentivar la curiosidad del mismo. Posterior a esto, se puede identificar mediante lo que es el problema, el objeto y el objetivo dentro de esta investigación. El problema, cómo contribuir al proceso de enseñanza-aprendizaje del lenguaje y la literatura para el pensamiento crítico desde el ABP de los estudiantes de séptimo grado de la Escuela Luz Elisa Borja, dirigido a una mayor comprensión de la materia y la calidad del aprendizaje, dando fomento no solo al estudiante, sino también a la práctica docente. Como un objeto que hemos estudiado será el proceso de enseñanza-aprendizaje del lenguaje y la literatura para el desarrollo del pensamiento crítico desde el ABP en estudiantes de séptimo grado de la escuela ya mencionada. Y en el objetivo tenemos desarrollar una concepción pedagógica del proceso de enseñanza-aprendizaje del lenguaje y la literatura para el desarrollo del pensamiento crítico, como ya se estableció del grado y la institución en la que se mencionó. ¿En qué nos basa esta investigación? En que hemos logrado tener un aporte teórico y práctico. Con el transcurso de esta investigación, yo he logrado que tengo que respaldarme en una concepción pedagógica como la parte de mi aporte teórico, que es el proceso de enseñanza del lenguaje y la literatura para el desarrollo del pensamiento crítico. Y a su vez así estos aportes me crearán aportes prácticos que se implementarán en la institución. Además que esto me genera que yo voy a poder fundamentar de forma científica resultados tanto eficaces como adecuados. Y considerando que la parte práctica de mi investigación será que se genere y está sustentado en un proyecto para su implementación en la Escuela Luz Elisa Borja en Guayaquil, que tanto estos dos aspectos que he mencionado conllevarán a cabo la institución mencionada, favoreciendo el desarrollo tanto integral del estudiante, incluyendo un aprendizaje significativo y la participación en las prácticas docentes.
También tenemos que en esta investigación nos hemos guiado por parte de un diseño metodológico, el cual se ha orientado en una pregunta científica, tareas de investigación, métodos que se ha utilizado y resultados. Por lo tanto, la primera pregunta a la cual nos hemos orientado para las tareas investigativas dentro de este trabajo sería el cuál serán las tendencias conceptuales, teóricas, históricas del proceso de enseñanza-aprendizaje Tres de lengua minutos, Francesca. lenguaje y la literatura para el pensamiento crítico. Posterior a esto, tenemos que cada uno de el objeto de estudio ha sido fomentado a partir de teóricos como fragmentación del proceso de enseñanza, desarrollo del pensamiento crítico y la aplicación del aprendizaje basado en problemas. Posterior a esto, nos hemos resultado a un concepto donde fue la práctica educativa intencionada que nos generó como este proceso que implica la mediación activa del docente y a su vez la resolución de problemas que se va a generar en cada uno de los estudiantes. También tenemos un estudio teórico, el cual yo me he basado en lo que es las metodologías activas en la resolución de problemas, donde tenemos el teórico Piaget, Bonwell, Levi-Vygotsky, y en los que cada uno de ellos ha aportado para mi objeto de estudio de una manera significativa. Posterior a eso, tenemos un estado de arte que ha sido fundamental también para mi investigación y guiarme para este aspecto de la novedad, en qué es lo que me he logrado y qué es lo que yo quiero lograr a partir del problema y el objeto de estudio. Posterior a esto, podemos decir que frente a cada uno de los del estado de arte mencionado, el pensamiento crítico me ha favorecido en este proyecto, solamente que en mi contexto está ubicado en Guayaquil como forma de articular tanto mi teoría y la práctica educativa. El estudio histórico también se ha generado como el objeto de estudio que ha pasado por medio de, de estos aspectos como etapa 1, 2 y hemos llegado a la etapa 7 de cómo se ha trabajado este objeto de estudio, hasta dónde he llegado y qué es lo que quiero fomentar en él. También puedo decir que la conclusión de mi proceso histórico me ha ayudado también porque tengo que transformar estas prácticas pedagógicas tradicionales hacia un modelo más activo a partir del proyecto al que yo quiero llegar. También tengo que mediante esto pues se creará lo que se afirmará un argumento en un modelo de gestión y el cual me toca todavía el estudio en lo que es la unidad de diagnóstico, unidad de nivel de confianza y tamaño de muestra que también está en proceso. Como reflexión metacognitiva puedo indicar de que esta investigación ha sido todavía un proceso de crecimiento profesional y aún me falta mucho por conocer y qué es lo que realmente yo quiero lograr en un ámbito educativo profesional y especialmente aspectos positivos en una sociedad donde los estudiantes son ese futuro en el que nosotros queremos transformar. Gracias. Excelente, querida Francesca, te agradezco tu participación el día de hoy. Podemos dejar de compartir y presento a continuación a nuestra siguiente investigadora. Ella es Roxana Solange Salazar Martínez, cuya investigación Sistema de Estrategias para la Enseñanza-Aprendizaje de la Comprensión Lectora de Estudiantes de Básica Media, un proyecto de implementación para la unidad educativa Atacames. Por aquí está Roxana, me pareció verla hace unos minutos. Roxana Salazar Hola. Martínez. Hola, ya te vi. Sí, Adelante, Roxana, puedes compartir pantalla. muy buenas. Ya les comparto un ratito. Un ratito. Ujú. Ok. Allí. Ok. Ampliamos. Muy bien, lo ponemos en pantalla completa. Ok. Un ratito ya. ¿Allí está bien? ¿Sí? ¿Estamos? Sí, adelante. ¿Sí se me escucha bien? Adelante, Roxana, muy bien. Muchas gracias por darme esta oportunidad de poder participar de este prestigioso congreso donde están seguro profesionales muy capaces. Gracias, doctora Brito. Muchas gracias también a los compañeros, tanto maestrantes como doctorantes. Bueno, parto por hablar de mi tema. El título de este trabajo es Sistema de Estrategias para la Enseñanza-Aprendizaje de la Comprensión Lectora, un proyecto de implementación en la unidad educativa Atacames, donde laboro. Siguiente, ya la voy a poner. Ok. Parto con una introducción
diciendo que la comprensión lectora es un proceso cognitivo y metacognitivo fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje de todos los estudiantes. Parto de decir de que una persona es libre en cuanto lee y comprende su entorno. Si una persona logra cambiar esa mentalidad que tiene por una mejor, es porque se puede considerar una persona libre. En la unidad educativa de Atacames se evidencia dificultades en la lectura comprensiva. ¿Sí? Y se puede decir que esto ya no es solo a nivel institucional, estamos hablando también a nivel regional, a nivel del país. ¿Por qué se evidencian estas situaciones? Porque en lo que los estudiantes trabajan, pues se ve poco rendimiento académico y ellos mismos suelen expresar que lo que ellos están leyendo no lo logran comprender, por tanto sus respuestas son adversas o muy mínimas a lo que se les está consultando. Este proyecto propone un sistema de estrategias para fortalecer el proceso lector de los estudiantes. La problemática identificada. El bajo nivel de comprensión lectora en los estudiantes es predominante y en el mismo tiempo ellos se concentran más en la memorización mecánica frente al análisis, a la crítica. Como ya se vino hablando, debido a que ahora se utiliza muchísimo la inteligencia artificial, lamentablemente en muchos casos esto impide un análisis y también un razonamiento crítico de lo que se está haciendo. Y más si no se tienen las bases de una comprensión lectora debida, ya que muchos estudiantes leen de una manera dialéctica, solo leen, pero no logran profundizar en el contenido como tal, ni lo llevan a sus vidas. También hay una carencia de herramientas didácticas innovadoras, ¿sí? Que lamentablemente, pues, a veces la falta de capacitación no lo permite. Muchas veces, pues, ahora nos tenemos que dar cuenta de que se están implementando, sí, muchos medios de capacitación, incluso virtuales, porque la situación que vive el país es muy, muy crítica y desesperante. Todos la conocemos aquí en el Ecuador y realmente estamos trabajando de una manera, se puede decir, con miedos y los estudiantes también están desertando de las instituciones. Entonces es necesaria en este caso, pues, una innovación didáctica que permita también más acceso a la educación. En consecuencia, pues todo esto hace que haya un rendimiento académico muy limitado, por no decir escaso. La lectura es una base transversal para todas las áreas de conocimiento. No nos podemos quedar solo en el área de lengua y literatura, avanzamos a todas las áreas porque la persona que logra comprender lo que está delante de ellos es una persona que es capaz de incluso se puede decir, dominar su personalidad. En este aspecto, quiero decir que en nuestro país se elaboran lo que son las evaluaciones para poder ingresar a las universidades. Y es allí donde muchos estudiantes no logran alcanzar el nivel de comprensión que se necesita para responder a estas evaluaciones. ¿Sí? Mucho más porque se nota muchísimo de que incluso el área a las que ellos se presentan, ¿sí? Las carreras a las que se presentan, ellos no tienen una capacidad de, de conocimiento que les pueda permitir responder a aquellas preguntas que ellos se les está realizando, más porque son de razonamiento crítico. También esto nos damos cuenta de que si un estudiante logra leer, fortalece su capacidad crítica, reflexiva y autónoma. Un sistema de estrategias que mejora los aprendizajes y también los desempeños escolares. Objetivo. En general, nos hemos trazado el objetivo de implementar un sistema de estrategia
para desarrollar la comprensión lectora. ¿Sí? Estrategias que sean innovadoras, adaptables y que puedan permitir el avance en los estudiantes y en todo el proceso académico de la institución. Específicos, analizar el nivel actual de comprensión lectora de los estudiantes, que ya lo hicimos mediante un diagnóstico, y lo que estamos viviendo diariamente con ellos en las clases. Diseñar estrategias pedagógicas adecuadas, para esto pues mediante talleres de trabajo con los compañeros, participación a capacitaciones, etcétera. Aplicar actividades innovadoras de la lectura, que ya no sea pues esa lectura que de la hora de lectura, sino que sea para el estudiante placentero, dinámico y que le permita pues a él a empaparse más de lecturas que sean agradables y no un peso para ellos. Y evaluar pues la efectividad del sistema propuesto, ¿sí? Estamos evaluando constantemente para ver nuestros avances. 3 minutos, Marco Roxana. teórico. ¿Perdón? Quedan 3 minutos. Gracias. En el marco teórico me centré más en el constructivismo y el aprendizaje significativo de Ausubel, Vygotsky y Soler. Las estrategias destacadas, pues, podemos desarrollar es el subrayado y el paráfrasis, preguntas inferenciales, mapas conceptuales, muy buenos para el análisis y la síntesis, y organizadores gráficos. También una lectura guiada crítica, como nos los propone Vygotsky. La metodología en un enfoque cualitativo descriptivo, las técnicas que serían la encuesta, observación, revisión documental, población de los estudiantes de la básica. Y no solamente de estudiantes y docentes, también aquí estamos implementando, pues, a ver si trabajamos con los padres de familia de una manera, se puede decir, trimestral, o ya sea por dos etapas ya marcadas para que ellos también sean parte de este proceso. Propuesta de implementación, diseño de actividades didácticas, lecturas comentadas, debates, análisis, textos, capacitaciones de los docentes en comprensión y estrategia lectora, creación de un plan de lectura escolar, ¿sí? Como le decía, que los estudiantes sientan gusto por la lectura y no solamente eso, sino que descubran que están aprendiendo. Y una evaluación formativa y sumativa de los avances que se están realizando. Resultados esperados, pues un mayor análisis, síntesis e interpretación textual de los estudiantes. Queremos un incremento en la motivación por la lectura, mejoras en su rendimiento académico y sus habilidades comunicativas, y al mismo tiempo, pues un modelo aplicable que se pueda dar en otras instituciones educativas y mejore también el rendimiento a nivel regional, que es muy bajo. Conclusiones. La comprensión lectora es clave en el desarrollo académico de todo estudiante. Estudiante que lee deja de ser ciego y cambia sus esquemas y paradigmas. Las estrategias favorecen un aprendizaje activo y significativo. Y el proyecto que se busca es ser un referente educativo local, regional y nacional. Como cierre, tengo unas palabras de Ángel González, que es un poeta de los años 50, que dice: leer no es caminar sobre las palabras, sino descubrir mundos escondidos detrás de ellas. La persona que no logra comprender lo que lee, lamentablemente se queda en un esquema muy cerrado que es sí mismo y no logra salir y descubrir que dentro de él y más allá hay mundos maravillosos por escrutar, alimentarse, que superan incluso la inteligencia artificial. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Roxana, por tu participación en este congreso. Te agradecemos mucho. Puedes dejar de compartir. Y vamos ahora con nuestra siguiente investigadora. Ella es Miriam Verde Soto Zurita. Por aquí la vi hace un momento. ¿Puedes compartir, Miriam? Y mientras tanto voy a presentar tu título de investigación, el cual se titula Proceso de formación de competencias comunicacionales efectivas para desarrollar aprendizajes significativos en el área de lengua y literatura para estudiantes de 8º año de la educación general básica. Adelante, Miriam, ¿puedes compartir, por favor?
Buenas noches. Ya se observa, por favor, tenga la bondad. Ya, ¿podemos ponerle en pantalla Ya. completa? Buenas noches, doctora Lisset, compañeros y compañeras. Mi título de la ponencia es Proceso de formación de competencias comunicacionales efectivas para desarrollar aprendizajes significativos en el área de lengua y literatura para estudiantes de octavo año de educación general básica. Introducción. La formación de competencias comunicacionales efectivas constituye un pilar fundamental para garantizar aprendizajes en el área de lengua y literatura, especialmente en estudiantes de octavo año de educación general básica. En la actualidad, la relevancia de este tema se sustenta en la creciente necesidad de que las nuevas generaciones desarrollen habilidades lingüísticas integrales que no solo favorezcan la comprensión y la producción textual, sino que también potencien el pensamiento crítico, la creatividad y la capacidad de interacción en diversos contextos académicos y sociales. En cuanto a su pertinencia, está reforzada por la demanda de metodologías innovadoras y enfoques educativos que responden a los retos del siglo XXI, como la alfabetización digital, la interdisciplinariedad y la multiculturalidad, aspectos que reconfiguran el aprendizaje de la lengua y la literatura. De esta manera, exigen estrategias renovadas para el desarrollo integral del estudiante. Es así que el nivel de actualidad de este tema es indiscutible, ya que los sistemas educativos están en constante transformación para responder a cambios tecnológicos, lingüísticos y culturales. La promoción de competencias comunicacionales desde el ciclo básico responde a políticas educativas nacionales e internacionales orientadas a la equidad, la inclusión y la calidad educativa. Es así que para lograr estas competencias es importante trabajar en equipo, también abordar la excelencia académica, adaptarse al contexto individual y laboral, transmitir conocimientos e ideas y lograr una comunicación eficaz. Asimismo, en cuanto al desarrollo, está determinado por lo que es la realidad. La realidad, como es el uso todavía que se mantiene de metodologías tradicionales y poco motivadoras. En cuanto a la necesidad, se requiere que exista la participación activa de los estudiantes. Si nosotros relacionamos la realidad y la necesidad, nos lleva a una discrepancia que es la situación problemática. Pero para ello vamos a resolver cómo se manifiesta lo que es la realidad. El uso de metodologías tradicionales y poco motivadoras se privilegia en este caso lo que es la memorización de contenidos y el trabajo repetitivo, dejando de lado metodologías activas, participativas y lúdicas que fomentan el pensamiento crítico, la comprensión lectora y la producción textual. En cuanto a la falta de estrategias didácticas adecuadas, los docentes muchas veces no utilizan recursos ni técnicas adaptados a los intereses y necesidades del grupo, lo que limita el involucramiento de los estudiantes y la construcción de significados propios. También existe una escasa práctica de lectura comprensiva y crítica, es decir, no se promueve una cultura lectora, lo que es importante realizar un análisis profundo de los textos. Esto también impediría desarrollar habilidades de interpretación, inferencia y argumentación. También está manifestado por una débil expresión oral y escrita, es decir, los estudiantes muestran dificultades para expresar sus ideas con claridad, coherencia y cohesión, debido a la falta de oportunidades. La falta de motivación e interés por el área también, es decir, que los contenidos en el área de lengua y literatura no se relacionan con la vida real del estudiante. Es decir, que estos contenidos no son atractivos para el estudiante, lo que disminuye su atención e interés y la participación activa. También se puede observar un limitado uso de herramientas tecnológicas y materiales didácticos. Es decir, no se incorporan herramientas digitales, audiovisuales u otros materiales que podrían enriquecer el proceso de aprendizaje.
Por lo tanto, el ambiente de aprendizaje es poco estimulante. Son aulas rígidas, poco participativas o carentes de un clima de confianza. También la evaluación está centrada solo en la parte memorística. La falta de acompañamiento familiar en el proceso educativo, es decir, que hay que incentivar a las familias para que participen desde el hogar para fortalecer las habilidades fuera del aula. En cuanto a la necesidad, lo he distribuido entre las necesidades que tiene el docente. Un docente es importante que genere un ambiente de aprendizaje propicio, es decir, donde los estudiantes se sientan motivados para investigar, crear y colaborar, promoviendo de este modo la participación activa e integral de los estudiantes. También los docentes deben conectar el contenido con la realidad. Es decir, deben diseñar situaciones de aprendizaje que se relacionen con el mundo de los estudiantes, adaptándose a sus necesidades e intereses para un aprendizaje más profundo y duradero. De este modo se podrán lograr aprendizajes significativos. También durante el proceso de aprendizaje se debe incorporar actividades lúdicas y variadas para incorporar estrategias como la lectura dramática de textos, la escritura colaborativa, el uso de cómics para hacer el aprendizaje atractivo y efectivo. También, como último, tenemos utilizar un aprendizaje basado en retos y también aplicar el diseño universal para el aprendizaje que tenemos actualmente. Luego de la discrepancia que existe entre la realidad y la necesidad, surge el problema objeto de estudio, como es cómo mejorar el proceso de formación de competencias comunicacionales efectivas para desarrollar aprendizajes significativos en el área de lengua y literatura de los estudiantes de octavo año de educación general básica de la unidad educativa 8 de noviembre de la parroquia Balsapamba en Ecuador. Para abordar este tema, es importante considerar los diferentes aportes de varios Un minuto, teóricos Miriam. que contribuyen en el proceso de formación. Así tenemos a David Cole con su teoría del aprendizaje experiencial, David Auswell en la teoría del aprendizaje significativo, que también es motivo de estudio. Tenemos a Howard Gardner en la teoría de las inteligencias múltiples. En esta parte, la inteligencia lingüística, que también nos ayuda en el proceso de formación y en la investigación del objeto. Daniel Casani con su enfoque de la didáctica de lengua y literatura, del IMES con la teoría de la competencia comunicativa y Noam Chomsky en la teoría del lenguaje. El objetivo es desarrollar un modelo del proceso de formación de competencias comunicacionales efectivas para desarrollar aprendizajes significativos. También dentro de este estudio se configura el estudio del arte, es decir, investigaciones desde el 2015 hasta la actualidad. Como ejemplo tenemos el 2015 una publicación de Guzmán Munita que nos habla sobre los desafíos en la enseñanza de la comunicación oral en las escuelas escolares chilenas. Luego llegamos al concepto ya configurado luego del estudio y el aporte de diferentes teóricos sobre competencias comunicacionales, la misma que constituye una actividad pedagógica estructurada, planificada y orientada al desarrollo de aprendizaje significativo de los estudiantes de octavo año de educación general básica como parte de un sistema educativo organizado y que facilita el aprendizaje colaborativo en contextos presenciales, virtuales, autónomos o dirigidos. Entre Muchas las gracias, Miriam. Ya se gracias, terminó doctora, tu muy amable. tiempo. Muy amable a ti. Gracias por tu Ya, participación. muchas gracias. Vamos ahora con nuestra siguiente investigadora. Ella es Ruth Hidalgo Uchaicela. Por aquí está Ruth. Sí, buenas noches. Hola Ruth, ¿puedes compartir pantalla mientras voy presentando el título de tu investigación? Ok. El cual se titula Proceso de formación de competencias comunicacionales efectivas para desarrollar aprendizajes significativos en el área de lengua y literatura para estudiantes de octavo año de educación general básica. Adelante, Ruth. Bien, ¿se puede observar? No. Ay, Miriam, creo que todavía estás en... ¿Puedes dejar de compartir para que Ruth pueda compartir, por favor? Ahí estamos. Adelante, mm, ya, Ruth, intenta compartir nuevamente. ok.
Miriam, arriba hay un botón color Ahí me rojo que dice recuerda. dejar de compartir. Ya, Ahí ya. está, muchas gracias. Ahora sí, Ruth, adelante. Estoy compartiendo. No, Ruth, todavía no compartes. Ya, Hay a que ver. darle clic al botón Share. Te va a salir una ventana, eliges dónde está tu presentación y Ya, le das Share o compartir. compartir. Ahí estás. Muy bien. Listo, lo ponemos en pantalla completa. Ok. Ay, ya. Pantalla completa. Ok, ya estamos. Listo, adelante. Bien. Voy a poner esta acá porque está. Ya. Bien, muy buenas noches. Soy Ruth Marlene Hidalgo Puchaisela. Presento ante ustedes mi ponencia titulada Modelo de Evaluación Formativa como Estrategia para desarrollar la competencia comunicativa en la asignatura de Lengua y Literatura para estudiantes de cuarto grado, un proyecto para su implementación en la Escuela de Educación Básica Alonso de Mercadillo, Loja, Ecuador. Parto de una premisa central: la calidad educativa no puede medirse únicamente con pruebas estandarizadas. La evaluación formativa atiende como un proceso permanente de retroalimentación y mejora que constituye un recurso pedagógico esencial que transforma la enseñanza en un proceso reflexivo, inclusivo y centrado en el estudiante. Esta propuesta se plantea un modelo integral de evaluación que incluye retroalimentación, participación activa de los estudiantes, uso de instrumentos variados y coherencia, en coherencia con lo que remite la Ley Orgánica de Educación Intercultural 2021 y el Currículo Nacional de Educación Básica 2016, que establecen que la evaluación debe ser continua, flexible y orientada a la mejora de los aprendizajes, especialmente en el desarrollo de las competencias comunicativas. La relación entre problema, objeto y objetivo. Para encaminar la propuesta es importante mostrar la relación entre el problema, el objeto y el objetivo de esta investigación. El problema, cómo contribuir al proceso de evaluación formativa como estrategia para desarrollar la competencia comunicativa en lengua y literatura con estudiantes de cuarto grado de la Escuela de Educación Básica Alonso de Mercadillo, Loja, Ecuador, de modo que tribute al perfeccionamiento de la enseñanza y el aprendizaje. Objeto, el proceso de evaluación formativa como estrategia para fortalecer la competencia comunicativa en lengua y literatura en los estudiantes de cuarto grado. El objetivo, desarrollar un modelo de proceso de evaluación formativa que permitan implementar un proyecto orientado a mejorar la competencia comunicativa en los estudiantes de la Escuela Alonso de Mercadillo. Como lo plantea Hernández Sampier, la calidad la claridad que existe entre el problema, el objeto y el objetivo garantiza la coherencia metodológica en el proceso investigativo. La competencia comunicativa, como lo señala James y Kahneman, no se produce al dominio gramatical, incluye también las dimensiones discursivas, sociolingüísticas y estratégicas. En el Ecuador, los informes que ha realizado el INEVAL, tanto el 2018 como el 2022, y la UNESCO en el 2021, revelan que el menos del 30% de los estudiantes de cuarto grado no alcanzan los niveles esperados en la comprensión lectora. Ante esta situación, la evaluación formativa se convierte en una alternativa estratégica respaldada en el artículo 18 del Reglamento General a la OEI, que reconoce que a la evaluación como un proceso integral, pero sobre todo de mejora continua. El modelo se sustenta en tres enfoques pedagógicos principales. El constructivismo de Piaget, donde el estudiante construye activamente su conocimiento. El sociointeraccionismo de Vygotsky, que resalta la importancia de la interacción social en el aprendizaje. La educación para la complejidad de Edgar Morin, quien
sostiene que los procesos educativos deben superar la fragmentación del conocimiento y atender la interacción del saber y en el contexto en el que se desenvuelve cada uno de los sujetos. Es así que también podemos, además, se resalta las teorías de la competencia comunicativa de Hannes y Kannel, que abarca las dimensiones gramaticales, discursivas, sociolingüísticas y estratégicas. En concordancia con lo que define el currículo 2016, el área de lengua y literatura busca que los estudiantes usen el lenguaje 10 para minutos, Ruth. expresar y comprender el mundo que los rodea. La investigación se desarrolla en la Escuela de Educación Básica Alonso de Mercadillo, Loja, Ecuador, que atiende a estudiantes de diversos contextos socioeconómicos. En cuarto grado se identifican tres problemas principales: producción escrita deficiente, textos cortos, incoherentes y con escaso vocabulario, baja comprensión lectora, dificultades para inferir, identificar ideas, expresión oral limitada, timidez, pobreza léxica. Estos problemas se deben al predominio de la evaluación sumativa. Es así que se plantea una propuesta, o para responder a esta realidad, propongo un modelo de evaluación formativa sustentado en cuatro principios: participación activa de los estudiantes, retroalimentación oportuna y constructiva, integración curricular en coherencia con las destrezas de lengua y literatura, diversificación de instrumentos de evaluación como son los portafolios, rúbricas, listas de cotejos, entre otros. Este modelo está en coherencia con la normativa del Sistema Nacional de Educación, que exigen que la evaluación se base en múltiples evidencias y no únicamente en pruebas estandarizadas. La implementación del modelo se contempla en 5 fases, que son la diagnóstica inicial, la planificación didáctica en coherencia con el currículo nacional, la evaluación continua a lo largo del proceso y la retroalimentación a estudiantes y a familias en concordancia con la corresponsabilidad educativa y la autoevaluación y coevaluación. El proyecto se apoya en estrategias activas, contextualizadas e innovadoras, tales como las lecturas compartidas o el análisis crítico, la escritura de cuentos y microrrelatos, dramatizaciones, entrevistas que fortalecen la oralidad, podcasts y videos como herramientas tecnológicas para potenciar la comunicación. Estas metodologías promueven aprendizajes significativos y contextualizados. Con la aplicación sistemática del modelo se espera lograr una producción escrita más coherente y con riqueza léxica, comprensión lectora crítica y profunda, expresión oral más fluida, clara y argumentativa, estudiantes autónomos, reflexivos, con con conciencia metacognitiva. Estos resultados formarán a ciudadanos críticos y capaces de comunicarse en diversos contextos. Se puede concluir que la evaluación formativa no es simplemente un mecanismo para medir los resultados, sino un proceso dinámico de acompañamiento y mejora continua. Como lo señala Muchas Moritz. gracias, Ruth. Se acabó tu tiempo, justo a tiempo en las conclusiones. Te agradezco mucho. Muchas Muy gracias. bien, gracias por tu excelente presentación. Y vamos ahora con nuestra última investigadora. Ella es Coral Kiwantar. Está Investigador, por aquí, doctora. Coral. Gracias, Perdón, buenas noches. investigador. Ah, es que no me pusieron tu nombre, solo tus apellidos, perdón. Víctor Hugo Coral Kiwantar, cuya investigación se titula Fortalecimiento de la competencia en lectoescritura desde un enfoque interdisciplinar en las asignaturas de inglés y lengua, así como literatura mediante el aprendizaje entre pares. Adelante, Víctor, el espacio es tuyo. Tienes tu micrófono cerrado, Víctor. Gracias, doctora. Compañeros, como ya lo dijo usted misma, mi tema es el proceso de fortalecimiento de la competencia en lectoescritura desde un aprendizaje interdisciplinar en las asignaturas de inglés y lengua y literatura, mediado por el aprendizaje entre pares para los estudiantes de bachillerato, esto como una estrategia para la Unidad Educativa Fiscomisional Pío XII de la ciudad de San Gabriel.
Ya, como introducción, pues partimos de la importancia de la lectoescritura. La UNESCO reconoce esta importancia como un eje fundamental en el proceso de alfabetización, al igual que el Banco Mundial. También enfatiza en mejorar este proceso de aprendizaje de lectoescritura para reducir la pobreza, ¿no? La realidad de la institución, de lo que se ha podido observar empíricamente, es que los estudiantes tienen una gran deficiencia a la hora de argumentar o resumir sobre ideas principales o secundarias de una lectura, así como también la baja producción de textos. Esto se ve reflejado en los estudiantes que ya son de bachillerato. Prácticamente están centrados solo en redactar textos, pero no hacen un análisis profundo sobre estos, ¿no? En la necesidad, pues, se requiere procesos urgentes que mejoren este tipo de deficiencias encontradas y la situación problemática, pues, parte de la contradicción de realidad y necesidad, que es la dificultad a la hora de entender las ideas de un texto, resumir o argumentar sobre ellas, así como la producción de textos como tal, ¿no? Esto nos lleva al problema, que es cómo contribuir a ese proceso de fortalecimiento de esta competencia desde un aprendizaje interdisciplinar y mediado por el aprendizaje entre pares, ¿no? El objeto entonces nos queda como proceso de fortalecimiento de la competencia en lectoescritura desde el enfoque interdisciplinar en las áreas de inglés y lengua y literatura mediado por el aprendizaje entre pares. Y el objetivo sería desarrollar este modelo de proceso de fortalecimiento para esta competencia. El objeto está derivado en tres variables. La primera variable es el proceso de fortalecimiento de la competencia en los estudiantes de bachillerato de esta unidad educativa. La segunda variable es la lectoescritura desde un enfoque interdisciplinar en las asignaturas de inglés y lengua y literatura con estos estudiantes. Y la tercera sería el aprendizaje entre pares en los mismos estudiantes de bachillerato. Para eso se ha definido por variables. La primera variable está definida como una secuencia organizada y sistemática de acciones pedagógicas planificadas y enfocadas en potenciar estas habilidades. En las habilidades generales, pues tenemos las comunicacionales, matemáticas, digitales y socioemocionales que están descritas en el currículo y también las competencias para la vida que están descritas en la UNESCO. La segunda variable nos queda como una estrategia pedagógica que integra los contenidos, métodos, medios y formas y sistemas de evaluación para potenciar la lectura comprensiva, lectura crítica, capacidad de análisis, síntesis, argumentación, como también la redacción, corrección y publicación de textos mediante un conjunto de estrategias estructuradas para el acoplamiento de las dos asignaturas. Y la tercera, que es el aprendizaje entre pares, pues nos queda como una estrategia de aprendizaje colaborativo y consciente que se realiza con la colaboración de los estudiantes más expertos, quienes actúan como tutores hacia los menos expertos. Lo que nos lleva a la definición de nuestro objeto como tal, que es una secuencia organizada y sistemática de actividades interrelacionadas enfocadas en potenciar las habilidades de lectura comprensiva y los demás componentes de la lectoescritura como también la redacción, corrección y publicación de textos, ¿no? Esto acoplando las dos asignaturas en sus componentes curriculares, como son los objetivos de aprendizaje, destrezas a desarrollar, métodos, medios, formas y sistemas de evaluación en una planificación única que le sirva al docente de inglés, así como al docente de lengua y literatura. Los teóricos que sustentan esta investigación, pues tenemos a Lev Vygotsky con la teoría sociocultural de desarrollo cognitivo apegada directamente a la enseñanza entre pares, Eric Masur con la teoría de instrucción entre pares directamente relacionada con una parte del objeto, Ken Goodman, con lectura del lenguaje integral, Jean Piaget, teoría de desarrollo cognitivo, esto apegado a la lectoescritura, Clay y Platón con la interdisciplinariedad, ¿no? Y aquí tengo también a Gardner y Thompson, que también se apegan muchísimo a lo que es la interdisciplinariedad. Y también se han analizado las tendencias para ver cómo se está moviendo este objeto en la actualidad. Entonces se ha investigado tesis doctorales y algunos artículos científicos que determinan las investigaciones, pero no con el objeto completo, sino con algunas componentes de este objeto. Por decir, en algunas tesis se investiga lo que es lectoescritura, en otros artículos lo que es interdisciplinariedad, pero no hay un estudio que determine el conjunto del objeto como tal, ¿no? En el estudio histórico, pues se ha planteado una línea de tiempo que parte de la etapa uno, que es la formalización de lectoescritura en los sistemas educativos. Esto es el acoplamiento de la lectoescritura como un sistema formal de aprendizaje
pero hasta ese momento solo se lo mira como un proceso de construcción de códigos para escribir un mensaje, mas no se establece la lectoescritura como un sistema de análisis o síntesis o una lectura comprensiva, ¿no? Es a partir del 1980 hasta el 2000 que la lectoescritura aparece ya como una competencia interdisciplinable en la formación de bachillerato. Y en la etapa 3 pues 2000 a 2019 también se acopla lo que es el aprendizaje entre pares en los procesos de enseñanza de lectoescritura y la etapa 4 que está prácticamente fundamentada en el desarrollo de las TIC como herramientas básicas para generar estas competencias en los estudiantes, ¿no? En tendencias, pues tenemos aquí que las conceptuales hemos logrado algunas definiciones, como lo miramos anteriormente, sobre lo que es cada una de las variables, como es la lectoescritura, interdisciplinariedad y el aprendizaje entre pares, lo que nos ha llevado a una conceptualización de cada una de ellas y eso nos ha llevado a la definición como tal del objeto. En lo que es los teóricos, pues hemos analizado algunos de ellos que están relacionados directamente con el tema de investigación y que aportan con sus teorías a describir mejor el objeto, ¿no? A desmenuzarlo y a sintetizarlo de acuerdo a lo que yo determino sobre cómo voy a definir este objeto. En el estado del arte, pues como les dije, hay artículos, hay tesis, pero están relacionadas con uno de los componentes del objeto, más no está relacionado con todo el conjunto de componentes que definen a mi objeto de investigación. Y en lo histórico, pues se ha determinado las cuatro etapas con base en cada uno de los hitos que han marcado la tendencia, ¿no? En el rango de años, de acuerdo al proceso de análisis. Entonces, vemos que en la primera etapa era la formalización de la lectoescritura en los sistemas educativos, la segunda etapa es el reconocimiento de la lectoescritura como competencia imprescindible, en la tercera es la introducción de conceptos como interdisciplinariedad y aprendizaje entre pares. Y en la cuarta sería la implementación ya de estas herramientas tecnológicas, ¿no? De las TIC en el proceso de 2 minutos, Víctor. ya, muchas gracias, ya voy a terminar. En el proceso de enseñanza de lectoescritura a partir de herramientas tecnológicas acoplado ya a la interdisciplinariedad como tal, ¿no? Eso sería, quedo pendiente de alguna pregunta de pronto sobre el proceso que se ha venido desarrollando sobre esta investigación. Gracias, doctora. Muchas gracias, Víctor, por tu participación, una excelente participación. Y bueno, a manera de cierre, quiero felicitar a todos y cada uno de los ponentes por sus excelentes avances en la investigación, sobre todo por este valor que han tenido de presentar. Yo sé que no es fácil y sobre todo sintetizar todo en 10 minutos es algo súper, súper, súper difícil para algunos, pero sin duda lo han podido lograr, muchos lo han hecho muy bien y creo que podemos ir perfeccionando la habilidad de síntesis. Sin embargo, felicitarlos por compartir con nosotros estos avances y dejarnos aprender más sobre el contexto de cada investigador y cómo está llevando precisamente esa investigación en la actualidad. Y bueno, dentro de esta cuestión, quiero decirles que este fue un taller sumamente exitoso. De las 12 ponencias que estaban previstas, las 12 se compartieron, así que muchas felicidades a todos. Y los dejo descansar, sé que ha sido una tarde muy exhaustiva, así que sin más preámbulos, doy por concluido el taller número 3 y nos vemos el día de mañana para los demás talleres. Hasta luego y buenas noches.